porque Dios es santo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14 al 16. La voluntad de Dios es que sean santos. Primera los Tesalonicenses 4, versículo 3a. Si la disciplina de la Iglesia es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local con el propósito de proteger a la iglesia, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios y renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia, cabe preguntarnos: ¿cuál es, en última instancia, el elemento que da razón, primero, a considerar que el pecado pone en riesgo a la Iglesia, y segundo, a propugnar que es la santidad, entendida esta como consagración y pureza, aquello que hay que rescatar y luchar por preservar? Nuestra cultura propone que todo es relativo, es decir, que los seres humanos, con nuestra cosmovisión, somos simple resultado del medio sociocultural en el que existimos. Si así son las cosas, se propone, entonces no existen los absolutos y por lo tanto no existe el bien y el mal como categorías absolutas. Si todo es relativo, lo que es bueno en determinada circunstancia puede no serlo en una realidad diferente y viceversa respecto de lo malo. Resulta obvio que tal acercamiento a la realidad difiere sustancialmente de la doctrina cristiana, de la fe cristiana. Nuestra fe y nuestra práctica cristianas parten del presupuesto de que Dios es el origen y principio, es decir, la norma que sustenta el ser y quehacer del ser humano. No solo de la persona, sino de aquello en lo que consiste el ser, seres humanos. Creemos que Dios es Señor de todo lo creado y que por lo tanto es Él quien ha establecido de manera definitiva aquello que es bueno y aquello que es malo. Es bueno a lo que Dios llama bueno, es malo a lo que Dios llama malo. Habrá quienes consideren esta cuestión, este acercamiento, como una cosa restrictiva y contraria al principio de libertad del ser humano. Sin embargo, los cristianos consideramos que somos libres y que nuestra libertad consiste en nuestra capacidad y derecho para decidir. Entonces, que la nuestra es la libertad de elegir. No decidir lo que es bueno o malo, sino la capacidad de elegir hacer o dejar de hacer en armonía o en rebeldía respecto de lo que Dios ha establecido como bueno y malo y en conformidad con nuestra identidad en Él. También creemos que Dios nos ha revelado, es decir, nos ha hecho saber lo que es bueno y lo que es malo mediante dos medios
El primero, nuestra conciencia. El segundo, su palabra revelada y la cual tenemos escrita en la Biblia. A los Romanos, capítulo 2, verso 15, Pablo les asegura que aun quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, conocen esa ley por instinto. Y continúa diciendo que eso se debe a que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Cuanto más nosotros, quienes tenemos la mente de Cristo, sabemos lo que Dios ha establecido como bueno o como malo. Sin embargo, cabe considerar que el conocimiento de la voluntad de Dios, mismo que adquirimos mediante el estudio de su palabra, la Biblia, o como por el testimonio de nuestra propia conciencia, no es vinculante, no es un conocimiento vinculante. Es decir, lo que sabemos acerca de Dios no nos obliga a actuar según lo que Dios ha establecido y nos exhorta a que lo hagamos. A final de cuentas, hacerlo o no hacerlo forma parte de nuestra libertad para elegir. Que reconozcamos que Dios es el Señor no nos lleva en automático a someternos a su gobierno. Y cabe preguntarnos aquí, entonces, si su señorío no es suficiente razón, no parece ser suficiente razón para que obedezcamos al Señor, ¿habrá alguna otra razón que nos anime a hacerlo? A este respecto, quiero proponer a ustedes la consideración de otro atributo de Dios, mismo que considero fundamental en lo que se refiere al cultivo de nuestra relación con Él. Me refiero a su santidad. Dios es santo. Este atributo se refiere a su absoluta pureza, a su perfección absoluta y a su total bondad. Su santidad es un atributo intrínseco de Dios, es decir, es una cualidad propia, esencial a su naturaleza. Ser santo le es propio. No es algo que Él haya adquirido o que pudiera perderlo. No, es santo, simplemente lo es. Si santo, entonces Dios no puede relacionarse con lo impuro, no puede estar en comunión con lo impuro. Cualquier vestigio de impureza atenta contra su condición de santo. Así que quien quiera estar en comunión con Él necesita participar de su pureza, es decir, necesita ser santo también. La Biblia declara que todos los hombres pecamos, que habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos pecado y nos hemos hecho impuros, no dignos de Él. Por lo tanto, según Romanos 3:23, estamos privados de la gloria de Dios, o como dice Dios habla hoy, lejos de la presencia de Dios, o como nos recuerda Reina Valera, destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así, Dios en su bondad no renunció a estar en comunión con nosotros. Dios no se acostumbró a que fuésemos sus enemigos, sino que envió a Jesucristo para reconciliarnos con Él. En Jesucristo, Dios nos ha hecho santos. Dios nos ha apartado para sí y nos ha limpiado de toda inmundicia. En y por Jesucristo, Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho copartícipes de su gloria. Siendo santo Dios, no se negó a su perfección absoluta,
sino que nos justificó, nos hizo perfectos en Jesucristo. En Jesucristo quitó y puso lo que nos hacía falta. En Jesucristo Dios no se hizo menos santo, nos hizo santos para Él, a fin de poder vivir en comunión plena y eterna con nosotros. Según Pablo dice a los Efesios capítulo 2, verso 6, Dios nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Considerar la santidad de Dios y su amor expresado en Jesucristo es algo que nos anima y nos emociona, pero también algo que debe preocuparnos. El pecado de los cristianos rompe la armonía entre ellos y Dios. Al mismo tiempo, hemos dicho que rompe la relación espiritual de unos con los otros. Es como un collar de perlas preciosas cuyo hilo se rompe. Las perlas siguen siendo perlas. El trozo de hilo, aunque roto, sigue siendo hilo. Pero el collar ha dejado de serlo. Simplemente es un montón de perlas y un pedazo de hilo. La razón de tal rompimiento espiritual es sencilla. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Como asevera 2 Corintios 6:14, la luz no puede ser compañera de la oscuridad. Cuando pecamos, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros seguimos siendo sus hijos. Pero la relación de armonía íntima, el hilo se ha roto, cuando menos se ha lastimado, se ha debilitado. Así que a la pregunta respecto de cuál es el elemento que nos lleva a temer el riesgo del pecado y a propugnar el rescate de la santidad en tanto pureza y santidad, podemos responder que se trata del deseo que hay en nuestro corazón y de la necesidad que tenemos de permanecer en comunión permanente, íntima, profunda con nuestro Señor y Dios. La tolerancia del pecado, la normalización del mismo entre los miembros de la Iglesia es la negación de nuestra identidad en Cristo y el rompimiento de nuestra relación con Él. Pecar, aún en el más mínimo grado, es repugnante al Señor, decía Carlos Spurgeon. Y advertía a este predicador sobre el riesgo de tolerar el pecado, pues Spurgeon aseguró que cuando se tolera el pecado en una persona, pronto se le justificará a otra, hasta que el pecado finalmente domine a la Iglesia. En este sentido, Spurgeon retoma la declaración de Jesús cuando dijo el Señor: separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15:5. Y establece el predicador: Jesús no tiene comunión con los que descuidan su voluntad. Pocas veces nos detenemos a considerar la importancia que tiene el permanecer en comunión con Dios. A veces, el mantenernos en buenas relaciones con los miembros de la congregación nos resulta suficiente para sentirnos bien, para pensar que estamos bien con Dios. Pero aquí conviene que consideremos que una buena relación entre quienes practican el pecado y quienes lo toleran no es en esencia comunión espiritual. Pudiera ser hasta una complicidad, o como en el caso de la iglesia en Corinto ante el incesto de uno de sus miembros, puede tratarse de una pretensión arrogante de que nosotros somos quienes determinamos lo que es bueno o malo y por lo tanto somos nosotros los que decidimos la existencia o no de la comunión de los creyentes con Dios.
como si bastara con lo que nosotros decidimos o creemos o sentimos para que exista la comunión con Dios. También con desafortunada frecuencia resulta que quien practica el pecado no se inquieta ni se preocupa por la afectación de su comunión con Cristo y con su iglesia. No creo que sea malo lo que estoy haciendo. Tengo paz y estoy tranquilo. Yo oro y leo mi Biblia. Me han dicho algunas personas al reconvenirlas de su pecado. Otras me han asegurado, Dios está conmigo. Me está yendo tan bien como nunca antes. Tengo muchas bendiciones que antes no tenía. Y si no estuviera Dios conmigo, no estaría siendo tan bendecido. Bueno, quienes pecan y no se incomodan, olvidan que el pecado cauteriza la conciencia, la hace insensible. El diablo es un buen anestesiólogo espiritual. También olvidan que nuestro enemigo tiene el poder para engañar simulando bendiciones a quienes insisten en pecar. No vaya a ser que lo que creas que viene de Dios venga de otro lado. La comunión espiritual con Dios y con los hermanos en la fe es una cuestión de santidad, de pureza, de vivir para Dios. Como hemos visto, nuestra comunión con Dios y con los hermanos es fruto del sacrificio de Cristo en la cruz. Es una obra de gracia que gozamos inmerecidamente y la que somos llamados a tratar con la consideración, el cuidado que merece la misma. Por eso, la congregación que está en comunión, en armonía con el Señor, se mantiene sensible, alerta ante la aparición del pecado entre los suyos y se ocupa con determinación radical para desechar toda levadura que pueda provocar su separación permanente de Dios y de la Iglesia. Lo hace porque se trata de una cuestión de elemental sobrevivencia. Dado que separada de Cristo, la persona y la congregación nada es, nada puede. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. La disciplina de la Iglesia, en tanto el proceso mediante el cual se corrige el comportamiento pecaminoso de los miembros de una iglesia local, encuentra entonces su razón de ser en el deseo y en la necesidad imperiosa de la comunión plena con su Señor y Salvador. Por esto es que la disciplina se desarrolla de una manera preventiva, mediante la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios de manera constante y sistemática. Es deber de la Iglesia prevenir, es decir, disponer con anticipación lo necesario para evitar que sus miembros practiquen el pecado y que la congregación se acostumbre al mismo. Además, dada la importancia que tiene el recuperar la comunión con Dios y con el resto del cuerpo de Cristo, cuando por la aparición del pecado tal comunión se ha visto alterada, la Iglesia tiene el deber de tomar medidas disciplinarias que contribuyan al reordenamiento espiritual, moral y relacional entre sus miembros. Estas son variadas y de distintos grados, llegándose aún al caso de que la Iglesia, la congregación, pueda verse en la necesidad de expulsar de la comunión de la Iglesia a quien persista en su práctica pecaminosa, en romper toda relación espiritual con esa persona. Nunca será suficiente el animarnos a recordar la exhortación paulina que nos recuerda que un poco de levadura
fermenta toda la masa. Gálatas 5:9. Hermanas, hermanos, es tiempo de que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos firmes en la fe. Segunda los Corintios 13:5. Es tiempo de que humildes vayamos al Señor y como el salmista le digamos nosotros: señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Salmo 139:24. Hagámoslo así porque Dios es santo. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones.